La ofensiva turca en el norte de Siria cumple una semana. Entre tanto, en Washington, la Cámara de Representantes aprobó por amplia mayoría una resolución en contra de la decisión de Donald Trump de retirar las tropas estadounidenses que custodiaban las milicias del Kurdistán sirio. Horas antes, Trump dijo que no es problema de Estados Unidos si el ejército turco entra en Siria. Un acuerdo de última hora para el Brexit es lo que buscan los negociadores europeos y británicos, que se apuran en las últimas jornadas para tratar de cerrar un convenio a tiempo que evite un duro divorcio el 31 de octubre. Pese a los contactos constructivos de los últimos días y horas, sigue habiendo asuntos clave por resolver, según el jefe negociador de la Unión Europea. Analizamos el tema en el estudio. Finaliza la campaña electoral en Bolivia. Se presentaron disturbios registrados en el evento de cierre del presidente Evo Morales. La policía tuvo que actuar en la región oriental de Santa Cruz ante las protestas que llegaron a tornarse violentas, arrestando a varios manifestantes. Enlazamos a La Paz. ¿Cómo están? Saludamos con mucho gusto a todos ustedes que nos siguen por la señal de France 24. Mi nombre es Alan Austria. Sean bienvenidos. La ofensiva de Turquía en el norte de Siria cumplió ya su primera semana, con el factor de un despliegue de fuerzas sirias para apoyar a las milicias kurdas a resistir el avance de Ankara. Entre tanto, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que lidera Nancy Pelosi, aprobó este miércoles una resolución en contra de la decisión de Trump de retirar las tropas estadounidenses del norte de Siria. Con 354 votos a favor y solo 60 en contra de esta resolución, la Cámara Baja pretende obligar a Trump a reevaluar su política exterior en Siria para así proteger a los kurdos. También le exigen a Turquía poner fin a su acción militar. Entre tanto, en Siria se siguen moviendo las fuerzas desde distintos frentes. El ejército sirio de Bashar al-Assad vuelve a territorios antes controlados por Estados Unidos. Rusia avanza como aliado y las milicias kurdas buscan apoyo para evitar el avance turco. César Rojas nos habla de los frentes de batalla en Siria. Rebeldes del Ejército Libre Sirio, con el respaldo de Turquía, disparan contra las fuerzas democráticas sirias, el grupo kurdo que hasta hace 10 días contaba con el respaldo estadounidense en esta zona. Más al norte, otro grupo de rebeldes intentaba diezmar a las fuerzas kurdas en Ras al-Ain, mientras el ejército turco bombardeaba desde su territorio. Para ellos, las milicias kurdas en Siria respaldan en Turquía al Partido de los Trabajadores del Kurdistán, o PKK. Los ven como grupos terroristas. Los rebeldes respaldados por Turquía ya tomaron el control de Tal Abyad, otro de los puntos donde se ha concentrado la ofensiva. Estamos aquí para protegerlos del PKK. Pero el panorama es distinto más al occidente, donde Rusia tomó el control de Manbij, cerca a donde se encontraba una de las bases estadounidenses. Solo hace una semana no podíamos andar abiertamente en Manbij como ahora, ondeando la bandera. Oficiales de las Fuerzas Armadas estadounidenses de sus dos bases militares nos obstruían, interceptándonos en las carreteras. Teníamos un entendimiento distinto de nuestra responsabilidad en la zona. En medio de Manbij y Tal Abyad está Kobani, donde por ahora todavía se ven banderas de la milicia kurda YPG. Los kurdos, que jugaron un rol estratégico en la reducción del autodenominado Estado Islámico, empiezan a señalar a Estados Unidos de traición. Para defenderse, lograron una tregua con las fuerzas de Bashar al-Assad, quien cuenta con el respaldo de Rusia. Un actor complejo que ha reconocido el derecho de Turquía a defenderse, que ya habla de buscar acuerdos dentro de Siria con los kurdos y que pretende buscar cooperación entre Siria y Turquía sobre la seguridad en su frontera. Pasamos con el Brexit. Los negociadores británicos y comunitarios intensifican la búsqueda de un acuerdo de última hora que permita que la ruptura de Londres con la Unión Europea se produzca en la fecha prevista del 31 de octubre. Ambas partes se muestran optimistas y tras una jornada maratónica en Bruselas, el negociador europeo ha revelado algunos detalles del acuerdo, pero aún está pendiente la aprobación o no, que se prevé salga a la luz entre este jueves y viernes. Es por ello que recibimos aquí en el estudio a Rafael Piñeros. Él es profesor de Relaciones Internacionales. Profesor, muchas gracias por acompañarnos aquí en France 24 en español. Gracias por la invitación.
Empecemos hablando de qué hace falta para que lleguen a convenios los negociadores europeos y británicos, los temas más álgidos como la frontera irlandesa. En mi opinión hace falta lo más importante, y es que el Parlamento británico ratifique el acuerdo. La negociación entre el Reino Unido y la Unión Europea nunca fue problemática. De hecho, hubo un acuerdo rápido y dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, cuando el otrora gobierno de Theresa May trató de llevar ese acuerdo al Parlamento, se cayó en hasta 3 oportunidades. Sin duda alguna, ha habido un avance significativo, porque ambas partes han cedido. Boris Johnson cedió, de acuerdo a las declaraciones que han dado algunos líderes europeos, sobre el Brexit duro. Es decir, esa preocupación inminente del 31 de octubre puede que haya cesado o mermado, se haya disminuido. Y al mismo tiempo, la Unión Europea cedió en tratar de encontrar una solución a la situación en Irlanda del Norte. Irlanda del Norte concentra hoy todos los focos en el sentido que ofrecen un escenario un poco complicado de entender a primera vista, y es el siguiente. Reino Unido sale como un país miembro de la Unión Europea, pero Irlanda del Norte permanecerá dentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea. Ese fue un elemento que Theresa May no logró resolver, y ella dijo aproximadamente en marzo de este año que ningún primer ministro podría aceptar esa situación, porque se crea una situación bastante difícil para la integridad de ese país, y es que va a crear una frontera en el mar de Irlanda, entre Irlanda del Norte, Inglaterra, Escocia y los demás países que conforman el Reino Unido de Gran Bretaña. Profesor, el jefe negociador de la Unión Europea para el Brexit dice que esta cumbre es la última oportunidad, el último desarrollo de los diálogos para llegar a un consenso, para evitar ese Brexit duro que usted nos identifica. ¿Qué pasa si no logran un acuerdo? Él tiene razón en parte. ¿Por qué? Porque el Consejo Europeo se va a desarrollar jueves y viernes de esta semana. Pero recuerde usted que la votación en el Parlamento británico va a ser extemporánea el día sábado. No había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. De tal forma que no es posible afirmar que vaya a haber un acuerdo, a menos de que Boris Johnson mañana en la mañana lograra llegar o convencer al Partido Unionista de Irlanda del Norte, DUP, por sus siglas en inglés, para que haya un acuerdo. Si no hay un acuerdo, Boris Johnson tiene toda la responsabilidad de pasar nuevamente a las instituciones europeas el tercer y último aplazamiento que se acordó hasta enero de 2020. Profesor, pues muchas gracias por asistir a nuestros estudios de France 24 aquí en Bogotá, Colombia, y por su análisis y sus respuestas concretas. Él es Rafael Piñeros, profesor de Relaciones Internacionales. Y pasamos con el fin de las campañas electorales en Bolivia. Desde este miércoles, los candidatos ya no podrán pedir el voto en sus actos ni a través de los medios de comunicación tradicionales. En la región oriental de Santa Cruz se presentaron disturbios registrados en el evento de cierre del presidente Evo Morales. El gobierno boliviano acusó hoy a los opositores de haberlo promovido. La gobernación de Santa Cruz está administrada por Rubén Costas. Él es líder del Partido Demócratas que encabeza la alianza Bolivia Dice No, una de las 9 que se presentan a los comicios generales de este domingo. La policía boliviana tuvo que actuar en este cierre de campaña en la mayor ciudad de Bolivia ante las protestas que llegaron a tornarse violentas, arrestando a varios manifestantes. Es por ello que agradecemos esta comunicación con la corresponsal de France 24 en Bolivia. Buenas noches por allá, Mary Vaca. Cerraron tensas las electorales, las campañas. ¿Qué reacciones han habido sobre estos cierres? ¿Qué tal? Buenas noches desde La Paz. Hace apenas unos minutos el presidente Evo Morales ha concluido el acto de cierre de campaña en la ciudad boliviana del Alto ante miles de seguidores. Él ha pedido 5 años más para continuar con los logros de su gestión y ha solicitado a sus seguidores que no permitan el regreso de los privatizadores, en alusión a los candidatos de la oposición. Y a propósito, Carlos Mesa, que es el segundo mejor posicionado en las encuestas, está cerrando su campaña en estos momentos en Santa Cruz. Y desde allá él está ofreciendo recuperar plenamente la democracia para Bolivia y también un nuevo modelo de desarrollo que respete el medio ambiente. Y respecto a estas tensiones, pues durante esta jornada también hubo protestas. Hubo un cabildo en Tarija y otro en Oruro. En el caso de Tarija, la gente ha pedido que se declare una amnistía para liberar a los presos políticos y para que los exiliados que están en el extranjero puedan regresar al país.
Mary, ya nos estás adentrando un poco en los sondeos. ¿Cómo están las tendencias de las encuestas rumbo a las presidenciales? Y también háblanos si pueden haber sorpresas a pesar de estos. Por ejemplo, el voto opositor a Evo Morales, ¿a quién le puede beneficiar sorpresivamente? Pues mira, estas son unas elecciones de final abierto. Las encuestas son muy dispares unas de otras. Por ejemplo, algunas prevén que el presidente Evo Morales ganará en primera vuelta, pero otras aseguran que habrá segunda vuelta entre Evo Morales y Carlos Mesa. La gran duda está a qué lado se van a inclinar los indecisos y que están alrededor del 15%. Los analistas aseguran que este voto sería mayoritariamente opositor y que eso podría beneficiarle al candidato Carlos Mesa. En todo caso, los resultados los conoceremos a partir de las 8 de la noche del día domingo 20 de octubre. Muchas gracias, Mary Vaca, por esta información. Nos mantendremos pendiente del desarrollo de esta jornada electoral que se vivirá el domingo en Bolivia. Y nos vamos a Cataluña. Las protestas en contra de la decisión de la Corte Suprema de encarcelar a varios líderes independentistas se han dividido en dos. De una parte, grupos que han prendido fuego en las calles de Barcelona y de otra, movilizaciones pacíficas para cambiar la sentencia de los líderes catalanes. Recientemente el líder catalán Quim Torra pidió que se detengan los hechos de violencia, uniéndose al equipo de gobierno de Pedro Sánchez de condenar estos episodios. El deber político. Y volvemos con el tema de las elecciones que se llevarán a cabo este domingo, porque en France 24 tenemos una serie de informes especiales sobre Bolivia de cara a las presidenciales, que durante los 13 años del gobierno de Evo Morales, Bolivia ha experimentado un destacado crecimiento económico, pero tiene un déficit en libertades políticas. Mary Vaca, nuestra corresponsal, encontró a dos personas que ilustran esta paradoja. Un arquitecto que se benefició del desarrollo económico y un opositor que acusa al gobierno de persecución. El arquitecto Freddy Mamani ha construido más de 100 chalets. Esos edificios coloridos con un chalet encima que celebran la cultura andina en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz. Ahora los nuevos ricos o los ricos aymaras o quechuas se acomodan con esta arquitectura y se muestran su opulencia económica hacia la sociedad y gracias también a la llegada de Evo Morales. El éxito del constructor coincidió con el auge económico vivido en Bolivia por los altos precios del gas natural y un manejo prudencial de la macroeconomía. La contracara está en el caso del exgobernador opositor Leopoldo Fernández, detenido hace 11 años por delitos de violencia política que él niega tajantemente. Desde el 2013 se encuentra en prisión domiciliaria tras perder un riñón por cáncer. Seguramente no querían cargar con el fardo que significa una muerte de un dirigente político en la cárcel. Fernández defiende que es un perseguido político. Es un gobierno con una explícita y confesa vocación totalitaria, abusiva. No tienen nada de democráticos. Las luces y las sombras del gobierno de Morales son marcadas, pero el analista Henry Oporto afirma que el país tiene ahora un reto urgente. Hay un final de ciclo político que estamos viviendo. Y por lo tanto el reto es avanzar en orden, en concertación, pacíficamente, una transición hacia una democracia plena. Morales está confiado en ganar las elecciones en primera vuelta, pero la oposición cree que puede llevarlo a un balotaje. Después de 13 años serán los comicios más reñidos de la reciente historia boliviana. Y tras abucheos y gritos, la jefa del gobierno de Hong Kong tuvo que suspender su discurso anual ante el Parlamento en un hecho sin precedentes. Carrie Lam se vio obligada a abandonar el recinto luego de que integrantes del bando pro-democrático de Hong Kong la interrumpieran en pleno discurso y le increparan que los hongkoneses quieren 5 demandas, ni una menos. Entre ellas se cuentan el sufragio universal y una investigación a los policías por el uso desmedido de la fuerza en las manifestaciones. Tras 4 meses de protestas que tienen sumido a Hong Kong en su peor crisis de varias décadas, Carrie Lam buscaba presentar una serie de iniciativas para así restaurar la confianza en su administración. De esta forma llegamos al final de esta emisión, pero los invitamos a que continúen con la información al momento en france24.com. Disfrute de su noche.